Lima Sur se encuentra con Misterios al Atardecer. Espiritualidad en Misterios al Atardecer. Me encuentro en conexión a través de internet desde España, desde Andalucía concretamente, con el amigo Ismael Barba, conocido en redes sociales como Ismael B. Urantia, porque sí, hoy vamos a continuar hablando de algunos tópicos, algunas cuestiones interesantes desde la perspectiva de la quinta revelación epocal. Esa revelación que llegó, que se materializó en la Tierra después de un proceso que es largo hablar de ello, entre las décadas del 20 y el 30 del siglo inmediatamente anterior, del siglo XX. Hola Fer, estoy muy bien, gracias por invitarme. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema tan interesante? Según el libro de Urantia, Jesús de Nazaret en realidad vendría siendo el hijo creador de Dios para nuestro universo llamado Nevadón, y sería parte de un tipo de seres conocidos como los Micaeles, por lo cual nos referimos a él como Micael de Nevadón, sin ser este su nombre verdadero, ¿no? Es más que nada se puede decir su naturaleza, su tipo y su universo en el cual gobierna. Y sobre esto han surgido distintas hipótesis entre lectores del libro de Urantia de Nevadón. ¿Pero qué es Nevadón? ¿Nevadón es acaso la Vía Láctea? Nevadón es la Vía Láctea y sus galaxias satélites, la Nuez de Magallanes, la pequeña esta de Sagitario y otras más. ¿O es que Nevadón es mucho más? ¿O hay otros que se van a lo mínimo y dicen, no, Jesús solamente gobierna sobre uno de los brazos o parte de uno de los brazos de la Vía Láctea? Y en realidad el libro de Urantia no es demasiado específico en esto, por lo cual no es extraño que muchos nos hayamos devanado los sesos intentando llegar a una comprensión medianamente buena de algo tan maravilloso e interesante como qué tan grande es el reino de Jesús de Nazaret según el libro de Urantia. Bueno, hay una confusión porque el libro de Urantia nos pone conceptos del siglo XX, los cuales ya no son aplicables al siglo XXI. Por ejemplo, en el siglo XX se decían los científicos que las galaxias se llamaban universos islas. Entonces los reveladores utilizaron ese concepto para referirse a galaxias. Entonces, si nosotros recibiríamos la revelación en el siglo XXI, los reveladores, pues en vez de decir universos locales, dirían galaxias locales. Porque también hay otra confusión, porque es que en el siglo XX el término galaxia no se refería como una galaxia del universo, sino como un tipo de cuerpo, algo así, como un tipo de Dios, algo así raro. Entonces son como conceptos que algo difíciles de entender, pero si nosotros no leemos el libro de Urantia, pues entonces en una cita, en la cuarta parte de la cita, nos dice los reveladores que Manuel hizo una recomendación a Micael, una de las recomendaciones donde Manuel dice el dominio de tu galaxia, donde menciona el dominio de tu galaxia. Entonces ahí nos dejan entender más o menos que Nevadón es nuestra galaxia, pero claro, como lo vuelvo a repetir, es algo difícil porque en el siglo XX había conceptos de galaxia. Para las personas del siglo XX una galaxia era otra cosa a como se lo plantean ahora mismo los científicos del siglo XXI. Entonces los reveladores utilizaron esos conceptos para referirse a esos cuerpos, lo cual es algo difícil de interpretar. Así es. Y de acuerdo a la lectura que tú has hecho del libro de Urantia, que lo has indagado bastante más que yo, ¿cuál sería entonces la extensión del dominio de Jesús de Nazaret? Del universo de Nevadón, en definitiva. ¿Qué abarcaría? ¿Sería equivalente, como te digo, como la idea más extendida entre lectores del libro de Urantia, que equivaldría a la Vía Láctea? ¿Sería así? ¿O tú tienes otra perspectiva más, digamos, extensa del mismo? Porque ayer estuve asistiendo como espectador, no intervine, porque cuando no sé de un tema, mejor es no decir piedras, sino simplemente limitarse a observar y sopesar los distintos puntos de vista.
Me recuerdo una persona a ti te decía, no, que el universo de Nevadón es la Vía Láctea y las galaxias satélites, que son parte de prácticamente, ¿no? Lo que te dije, las nubes de Magallanes, por ahí la pequeñita esta de Sagitario, el cúmulo de Sagitario, etcétera, pero no va más allá. Entonces Andrómeda sería otro universo desde este punto de vista, con otro hijo creador, o sea, con otro hijo de Dios, y así otras galaxias que alcanzamos a ver ahora o en un lugar con una noche muy clara o directamente con instrumentos ópticos, ¿no? Pero en tu caso, ¿cuál es la teoría que manejas y a qué se debe esa conclusión a la que puedes haber llegado? Bueno, los reveladores nos dicen que, o sea, lo de que el Orbortón es la Vía Láctea ya totalmente descartado, porque los reveladores nos dicen que la Vía Láctea representa el núcleo de Orbortón. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la Vía Láctea es una parte visible de Orbortón, pero no es Orbortón todo entero. También nos dicen los reveladores que la galaxia que ven nuestros científicos, es decir, la galaxia que ven los científicos, los telescopios y eso, también son parte de Orbortón. Entonces no puede ser la Vía Láctea Orbortón. Es completamente imposible. Entonces yo pienso que utilizando los conceptos del siglo XX, porque los reveladores utilizaban conceptos del siglo XX para explicar a los humanos cosas para que pudieran entender, los científicos de aquella época denominaban que las galaxias eran universos islas. En cambio, los reveladores nos dicen que son universos locales. Entonces, si fusionamos los conceptos del siglo XX con el libro Durantia, los conceptos que utilizaron los reveladores, yo pienso, en mi opinión interpretativa, que la Vía Láctea es Nevadón. O sea, en mi opinión creo que sí es Nevadón. Y pues quizás pues abarque pues otras cosas, o a lo mejor Sagitario, porque Sagitario gira alrededor de la Vía Láctea. Uh-huh. Entonces, a lo mejor puede que Sagitario también pertenezca a Nevadón, pero eso ya es una teoría mía sin ningún fundamento, claro. Pero yo pienso que sí, que la Vía Láctea es Nevadón. Uh-huh. Para la gente que no lo puede entender del todo porque no ha leído el libro Durantia, diferencias entre dos cuestiones que has mencionado, Orbontón y Nevadón. Pues Nevadón es como un sistema, o sea, un universo que tiene sistemas locales. ¿Qué son los sistemas locales? Pues son diferentes sistemas solares, diferentes. Actualmente nuestro sistema local, que es la agrupación de sistemas solares que tenemos en el Gran Registro Universal, pues ahora son 619 planetas habitados con vida pensante. Nevadón, pues, si los reveladores nos dicen que cada sistema, que un sistema local es una agrupación de sistemas solares, pues entonces evidentemente Nevadón tendría que ser la Vía Láctea. Orbortón nos dicen los reveladores que son agrupaciones, que son como agrupaciones de universos locales, es decir, distintos universos locales. Entonces, cúmulos de galaxias. Sería, sí, exacto, una agrupación de galaxias, porque la Vía Láctea, o sea, los reveladores nos dicen que Orbortón no solamente abarca la Vía Láctea, sino que abarca otros universos locales, otras galaxias. Entonces, Orbortón sería como un cúmulo de galaxias. Creo que el sistema solar, bueno, el sistema solar, evidentemente, la Vía Láctea pertenece, si no me equivoco, y corrígeme a ver si es que tú te acuerdas mejor, al cúmulo de Virgo, que así lo llaman los astrónomos. Entonces, ese sería Orbontón desde el punto de vista del libro Durantia, y recordemos que lo están mencionando entre la segunda y tercera década del siglo XX, cuando todavía en cuestiones astronómicas mucho de esto no se descubría. Así que no sería así. Sí, y un descubrimiento en 2008 se hizo un descubrimiento, bueno, en 2008 no, en estos años, en 2019, 2020 se hizo un descubrimiento de que hay evidencia de que el universo gira, y los reveladores ya nos habían dicho que todo el cuerpo cósmico gira. También se nos dijo, los reveladores, que hay más galaxias, que hay más cuerpos cósmicos que todavía la ciencia no ha descubierto, y en cambio la ciencia
de aquella época decía que la Vía Láctea era todo el universo nada más. Entonces, cuando los reveladores nos dicen que hay muchísimos cuerpos cósmicos, nos sorprendemos porque básicamente se descubrió así de que hay más cuerpos cósmicos de los que los científicos de aquella época decían. Se adelantaron a su tiempo en su cosmología, en su forma de ver lo que existe, nuestro lugar en él o los universos, mejor dicho. Exacto. O sea que si en el libro de Urantia nos dice que Jesús de Nazaret es nuestro Dios local en el sentido del Dios de Nevadón, podríamos equiparar lo que el reino de Jesús de Nazaret abarca la Vía Láctea y probablemente lo que está dentro del campo de acción de la Vía Láctea. O sea, este pequeño cúmulo Sagitario y las nubes de Magallanes que dan vueltas alrededor de la Vía Láctea. Ese sería, digamos, el reino de Jesús de Nazaret. Y desde este punto de vista del libro de Urantia, eso querría decir que yo le he visto según un mapa estelar que consulté, que cuando tú te vas a un lugar muy alejado, sin contaminación lumínica, etcétera, y puedes lograr observar una como si fuese una pequeña nebulosa por ahí en determinados días, que resulta ser ni más ni menos que la galaxia hermana de la Vía Láctea, Andrómeda, estarías viendo los dominios de otro hijo creador, de otro Dios. Así es. Si nosotros, por ejemplo, la Andrómeda, el libro de Urantia nos dicen que, estoy buscando la cita, nos dicen que tenemos, un momento, aquí ya lo he encontrado. Nos dicen que los universos más cercanos, los universos locales más cercanos son Avalon, Hanselon, Sanselon, Portalón, Wolverine, Fanovink y Alborink, que son los universos locales más próximos a nuestro universo local, al que vivimos, claro. Y hay una cita del libro antes que nos dice, este es el documento 32 que nos dice: Saturnio no es un sistema físico uniforme, una unidad u organización astronómica única. Sus 619 mundos habitados están ubicados en más de 500 sistemas físicos diferentes. Solo 5 tienen más de 2 mundos habitados y de ellos solamente uno tiene 4 planetas habitados, mientras que hay 46 con 2 mundos habitados. Es decir, que un sistema local son varias agrupaciones de sistemas solares habitados. Interesante, Ismael. Así que cuando pensemos por eso en el reino de Jesús de Nazaret, estaríamos pensando en la Vía Láctea, y en el caso de Andrómeda sería alguno de estos nombres que has mencionado desde el punto de vista del libro de Urantia. ¿Cuál es? Eso sí, ya es otro trabajito más que habría que hacer, que sería especulación, porque no lo dicen en la revelación. Pasando a otro tema, porque ahorita estamos en mezcla, en mix, en popurrí, en medley de temas urantianos. Pues el otro día habíamos estado hablando, pero yo quisiera presentarlo en versión resumida para el programa, sobre una teoría que tenías tú desde el punto de vista del libro de Urantia respecto a esos ovnis, según algunos, o en definitiva esas luces tubulares que se ven ingresar en determinados volcanes principalmente, o montañas especialmente altas, o que han tenido actividad volcánica en el pasado. Sobre todo el más documentado es el caso del Popocatépetl en México, ¿no? Aquí en Perú también se ha visto en volcanes activos del sur del país, en la zona andina. Y la gente, pues, los que confían en la hipótesis ovni respecto a estos objetos o estas luces, ¿no? Se quedan, pues, muy, muy extrañados, porque dicen, si son objetos físicos, si son en el sentido de digamos, tecnología extraterrestre metálica o de algún material, digamos, como los que podría haber aquí en la Tierra,
cómo es que se meten de lleno y con toda la rapidez a un cráter en cuyo interior hay magma y que derretiría lo primero que haga, antes incluso de hacer contacto con eso, simplemente con los vapores calientes. Así que hay algunos que han dicho que quizás se trate de algún tipo de seres vivos sutiles de la atmósfera, ¿no? Pero en tu caso, basándote en el libro Durantia, tú me mencionabas que pensabas que podría tratarse de transportes seráficos. Un transporte seráfico, según el libro Durantia, sería un ángel, un serafín, o como dices tú, una serafina, porque serían de energía femenina, que tiene una finalidad, en este caso, de, tras abrir unos apéndices que serían equivalentes a alas, que por eso las representaciones de ángeles con alas en la tradición cristiana, pues arroparían quizá a, digamos así, viajeros espirituales o viajeros semi-espirituales o a almas de los difuntos rumbo hacia los que hay tras la muerte, y que cuando se harían visibles, al cerrar esos apéndices como alas, tendrían la forma justamente de un cigarro puro o de una luz larga, pero que no se puede vislumbrar que sea metálica o física, ¿no? ¿Cómo así llegaste a la hipótesis de que podría ser esto lo que ocurre? Háblanos un poco más sobre los serafines de transporte o las serafinas de transporte, estas interesantes personalidades del libro de Durantia. Pues las serafinas son seres espirituales, angélicos, o angélicas, más bien dicho, hijas de la ministra divina, la consorte de Micario de Nevadón, Jesús de Nazaret, y son seres espirituales que son guardianes de las personas que pues tienen un cierto logro espiritual en sus vidas, y cuando las personas esas mueren, o un ser espiritual que no se pueda mover de un lado del universo a otro, necesitan transporte para ir a esos lugares, pues entonces las serafinas se ofrecen como voluntarias para llevar a esos seres espirituales o a esos seres humanos que han muerto hacia los mundos morontiales o hacia lugares espirituales que no conocemos. Entonces, pues las serafinas cogen a esa personalidad, la ensamblan, y dice el libro Durantia que tienen forma de torpedo. También dice el libro Durantia que el aspecto de alas son como de un lado extremo hacia otro, o sea, como un tipo de cilíndrico. Entonces, en los casos de ovni, como por ejemplo del volcán de México, si nosotros reflexionamos, un metal, por muy tecnológico que sea, por muy avanzado que sea, no puede soportar esos grados de calor, es imposible, totalmente imposible. Y si también lo reflexionamos en otra perspectiva, esas personas solo ven luz, o sea, si fuera metal tendría que ver nada más que metal, porque si, por ejemplo, un avión está a 50 kilómetros de distancia de mí, se ve nada más una luz, pero cuando él se va acercando poquito a poquito, se ve metal. Sin embargo, aunque esos ovnis estén cerca, muy cerca, se ve solamente puramente luz. Entonces se descarta completamente de que eso sea metal. Tiene que ser de un origen espiritual. En cambio, el libro Durantia nos dice que son como un tipo de cilíndrico. Y no solamente eso, sino que se desplazan a velocidades increíbles. También el libro Durantia nos dice de que estos transportes se ven únicamente en la madrugada, o sea, de noche, todo completamente. Y las personas que han grabado uno de estos ovnis, normalmente lo han grabado por la noche, porque son las horas en donde ellas están trabajando más, en lugar de trabajan más en esa hora. ¿Y a qué se debería que entran en esos lugares tan peligrosos para la mayoría de seres como son los cráteres de volcanes activos? Bueno, pues tengo dos teorías sobre eso. La primera teoría es que pues alguien se ha suicidado, o la segunda es que ellas, para, por ejemplo, coger energía o algo así, para coger como energía y propulsarse a velocidades increíbles, se tengan que materializar o tengan que ir a los volcanes para coger como una especie de energías materiales, que eso conseguiría que se propulsaran a 200.000 veces la velocidad de la luz. Dios mío.
algo que según la ciencia es imposible, porque hasta ahora se maneja, aunque ya se está poniendo en tela de juicio, en tela de duda, la velocidad máxima que puede alcanzar, sea lo que sea, es la velocidad de la luz. Es una barrera infranqueable, o de momento al menos no se ha demostrado que pueda ser transgredida, ¿no? Pero nos dice 200 veces la velocidad de la luz. Hace unos años sí se descubrió un quasar que dice que es capaz de sus rayos, que son capaces de viajar a más que a la velocidad de la luz. Entonces, sí, lo de que hay energías que viajan a más que la velocidad de la luz sí es posible, como por ejemplo el quasar que acabo de mencionar. También recordemos que las serafías son seres espirituales, no son seres sujetos a la materia. Entonces ellos pueden violar cualquier ley de la física que quieran, aunque no lo hacen normalmente. Y esto también me da pie para una segunda, tercera, o ya perdí el número de cuenta de preguntas. Tú has dicho algo que la mayoría pues puede reflexionar, que es el hecho de que los seres espirituales no son afectados por las cuestiones físicas. Pero muchos llevan esta idea un poco más allá y piensan que tampoco son afectados por las distancias, que entrarían sea como sea dentro de lo físico, o por el tiempo, etcétera. Entonces, habrá más de uno que haya prestado atención a todo lo que estamos hablando y tenga una duda medianamente razonable, que es, decimos que serafinas o serafines de transporte están llevando, bueno, si están llevando almas de difuntos, se entiende, pero también se dice según el libro de Urantia que sirven de transporte para otros seres, entiéndase espirituales o semi-espirituales, como los llamados seres intermedios, ¿no? Entonces, ¿por qué estos seres necesitarían que digamos, que otro ser espiritual, que un serafín o serafina de transporte los lleve, si también son, algunos de ellos, los seres intermedios son a medio camino, pero los otros son seres espirituales, y no se verían entonces impedidos por la materia para pues trasladarse lo rápido que ellos necesitasen? Pues ellos, los seres intermedios, por ejemplo, se viajan si por ejemplo desde España a Australia quisieran viajar, necesitarían pues varias teletransportaciones para hacerlo. O sea, no se pueden teletransportar desde España hasta Australia, por ejemplo, imposible. O sea, ellos a estar como un poquito más sujetos a la materia, pues tienen que teletransportarse varias veces, sin que sean percibidos por el ojo humano, claro. No pueden ser percibidos por el ojo humano si no se materializan. Entonces, con otras jerarquías espirituales pasa lo mismo. Por ejemplo, los hijos materiales, que son como seres espirituales que se encarnan, ¿no? Que tienen como unos cuerpos que los portadores de vida le hacen, llamados cuerpos artificiales, que son como unos cuerpos donde ellos pueden interactuar con la humanidad y ser visibles y hacer cosas de ser humano. Entonces ellos, pues, al ser seres espirituales, pero al no tener la técnica de teletransportarse o de viajar, no pueden viajar sin un transporte seráfico. Un transporte seráfico lo tienen que envolver y llevarlo a los mundos. Entonces esos transportes sirven para los seres espirituales que no pueden viajar a grandes distancias. Uh-huh. Y en este último caso de lo que tú has mencionado, según el libro de Urantia, sería la razón por la cual Adán y Eva, desde el punto de vista del libro de Urantia, sigo repitiendo, llegaron a la Tierra en transporte seráfico. Sí. Uh-huh. Y también el ex príncipe planetario y su séquito. Caligastia no lo sé, su séquito sí. En los documentos. Todos sus séquitos sí. Uh-huh. Así es. Una presencia de las apariciones de estas serafinas de transporte en la historia y que ha quedado reflejada incluso en los textos bíblicos y que se comenta, creo que cada cierto tiempo en las iglesias, y que hasta los investigadores ufológicos, muchos de ellos totalmente, digamos,
como que le saca sarpullido el cristianismo, la religión en general, hasta ellos lo tienen en cuenta, es el caso del famoso carro de Elías, que se dice que Elías, ya la historia es harto conocida, ¿no? El carro de fuego, que él se subió a bordo de, desapareció y nunca se le volvió a ver. Entonces hay quienes dicen, los teóricos de los antiguos astronautas y todo esto, carro de fuego porque fue un ovni. Así como en la antigua Roma, en el antiguo imperio romano se hablaba de escudos voladores, pues ahora si tú ves algo le llamas platillo volador, pero no deja de ser un disco volando por ahí y emitiendo luz, ¿no? Lo mismo aplican para el famoso carro de Elías. Pero según el libro de Durante, lo que habría pasado sería algo más maravilloso si cabe que la aparición de tecnología extrahumana. Sería que Elías habría alcanzado un grado tal, digamos, de hacer la voluntad del Padre, de que se habría fusionado con la chispa divina o ajustador del pensamiento, que se le llama en definitiva como el fragmento del Padre Universal que habita dentro de cada uno de nosotros, y entonces habría sido, como dicen los amigos evangélicos, arrebatado a los cielos. Pero no es en el sentido, yo siempre me preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? O sea, se volvió, incluso esto lo comenté con personas, recuerdo que eran testigos de Jehová cuando hablamos de esto, que decían, yo decía, pero como un cuerpo físico, porque ellos piensan que se lo llevaron al cielo, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿cómo puede ir un ser al cielo siendo físico? Pues no tendría manera de sostenerse ahí, en algún momento se desintegró su cuerpo todo y empezaba una serie de especulaciones. Y lo mismo te pregunto a ti, exactamente qué fue el carro de fuego, ¿fue acaso un serafín o serafina de transporte? ¿Y cómo es que el cuerpo de Elías pasó de lo físico que era a tener la consistencia propia para estar en esos otros mundos más sutiles, más allá del nuestro? Bueno, el libro antes nos dice que Elías tuvo una gran consagración hacia la voluntad del Padre, y en ese momento consiguió la fusión con el ajustador del pensamiento, que es el fragmento de Dios que todos tenemos en nuestro interior, y a través de esa consagración a la voluntad del Padre completa, pues él se consiguió la fusión con el ajustador del pensamiento, y el ajustador lo envolvió en una gran luz, y los transportes seráficos, el transporte seráfico también envolvió a Elías mientras el ajustador lo envolvía, y partieron de la tierra a los mundos morontiales, que es los mundos donde iremos después de la muerte. Accede al texto íntegro de la Quinta Revelación, el libro de Urantia, en urantia.org/es. 99.5 Los Andes.